marido presumió de gastar la fortuna de su esposa en el divorcio. Pero el juez descubrió a su amante. El cielo de la Ciudad de México se teñía de un gris plomizo esa mañana de octubre, como si presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de Marisol Vega. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear contra las ventanas del piso 23 de la torre ejecutiva, donde se encontraban las oficinas principales de Comercializadora Vega, la empresa que había construido con sus propias manos durante los últimos 20 años. Marisol observaba la ciudad desde su escritorio de caoba, con una taza de café humeante entre sus manos. A los 42 años, conservaba una elegancia natural que muchas mujeres envidiaban. Su cabello castaño claro, siempre perfectamente peinado, enmarcaba un rostro que reflejaba tanto la determinación como la sensibilidad que la habían llevado a convertirse en una de las empresarias más respetadas del sector de importación y exportación de productos textiles en México. Señora Vega, su esposo está en la línea 2, anunció Berenice, su asistente personal, desde el intercomunicador. Marisol frunció el ceño. Era extraño que Cristóbal la llamara a la oficina, especialmente a las 9 de la mañana, cuando él solía estar en su propio despacho en el bufete de abogados donde trabajaba como socio. Durante los últimos meses, sus conversaciones se habían reducido a intercambios superficiales sobre horarios y compromisos sociales. «Pásalo», respondió, presionando el botón del teléfono. «Marisol, necesito que transfirieras 50,000 pesos a mi cuenta personal. Tengo una reunión importante con unos inversionistas y quiero llevarlos a comer al Pujol», dijo Cristóbal sin preámbulos. La petición la tomó por sorpresa. No era la primera vez que su esposo le pedía dinero, pero la frecuencia había aumentado considerablemente en los últimos meses, y siempre con excusas relacionadas con su trabajo. «¿50,000 pesos para una comida?», preguntó Marisol tratando de mantener un tono neutral. «Amor, sabes que estos clientes son muy importantes. Son de Monterrey y quieren invertir en el bufete. Si todo sale bien, podríamos estar hablando de millones de pesos en contratos», explicó Cristóbal con esa voz persuasiva que había perfeccionado durante sus años como litigante. Marisol miró por la ventana mientras procesaba la petición. Las nubes se habían vuelto más densas, y la lluvia comenzaba a intensificarse. Algo en el tono de su esposo no le parecía del todo convincente, pero decidió no hacer más preguntas en ese momento. «Está bien. Haré la transferencia antes del mediodía», accedió finalmente. «Perfecto. Te amo. Nos vemos en la noche», respondió Cristóbal antes de colgar abruptamente. Marisol se quedó mirando el teléfono durante varios segundos. Esa conversación tan breve y transaccional le dejó una sensación desagradable en el estómago. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando el tráfico que comenzaba a congestionarse en Paseo de la Reforma debido a la lluvia. Su matrimonio con Cristóbal había comenzado como un cuento de hadas. Se conocieron en la universidad, donde ella estudiaba administración de empresas y él derecho. Cristóbal era carismático, inteligente y ambicioso, cualidades que inicialmente la atrajeron. Se casaron 3 años después de graduarse, cuando Marisol ya había comenzado a establecer las bases de lo que eventualmente se convertiría en Comercializadora Vega. Durante los primeros años de matrimonio, parecían ser el equipo perfecto. Cristóbal la apoyaba en sus decisiones empresariales, y ella admiraba su dedicación al derecho. Sin embargo, a medida que el negocio de Marisol creció exponencialmente y comenzó a generar ingresos significativamente mayores que los de Cristóbal, algo cambió en la dinámica de su relación. «Señora Vega, ¿podría revisar estos contratos cuando tenga un momento?», interrumpió Berenice, entrando a la oficina con una carpeta bajo el brazo. Berenice Alarcón había sido su asistente durante los últimos 5 años. Era una mujer eficiente, de unos 30 años, originaria de Puebla, que había demostrado ser indispensable para el funcionamiento diario de la empresa. Su lealtad y discreción eran cualidades que Marisol valoraba enormemente. «Por supuesto, déjalos aquí. Y Berenice, ¿podrías contactar al banco para hacer una transferencia?», pidió Marisol, regresando a su escritorio. Mientras revisaba los documentos, Marisol no podía quitarse de la mente la llamada de Cristóbal.
Las peticiones de dinero se habían vuelto cada vez más frecuentes, y siempre con justificaciones relacionadas con su trabajo. El mes anterior había sido una cena con potenciales socios. Antes de eso, gastos para renovar su oficina. Y la lista continuaba. La mañana transcurrió sin mayores incidentes. Marisol se sumergió en el trabajo, revisando reportes financieros, aprobando nuevas importaciones y planificando la expansión de la empresa hacia mercados centroamericanos. Comercializadora Vega había crecido de manera constante y actualmente generaba ganancias anuales que superaban los 15 millones de pesos. Alrededor del mediodía, cuando la lluvia había cesado y los rayos de sol comenzaban a filtrarse entre las nubes, Marisol decidió tomarse un descanso. Se dirigió a la pequeña cocina que había instalado en su oficina y se preparó una ensalada. Era una costumbre que había desarrollado para evitar las comidas pesadas que la hacían sentir somnolienta durante las tardes. Mientras almorzaba, sonó su teléfono celular. Era un mensaje de texto de su hermana Guadalupe. ¿Podemos hablar? Es importante. Guadalupe Vega era 3 años menor que Marisol y trabajaba como contadora pública independiente. Siempre habían mantenido una relación muy cercana, especialmente después de la muerte de sus padres en un accidente automovilístico hace 10 años. Lupe, como la llamaba cariñosamente, era la única persona en quien Marisol confiaba completamente. Marcó el número de su hermana inmediatamente. «Lupe, ¿qué pasa? Tu mensaje me preocupó», dijo Marisol tan pronto como su hermana contestó. «Mari, necesito verte. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Hay algo que necesito mostrarte, y prefiero hacerlo en persona», respondió Guadalupe con un tono serio que no era característico en ella. «¿Es algo relacionado con la empresa?», preguntó Marisol, asumiendo que podría tratarse de algún tema fiscal o contable. «No exactamente, es sobre Cristóbal», dijo Guadalupe después de una pausa. El corazón de Marisol se aceleró. «¿Qué quieres decir con eso? Mari, por favor, ven a mi oficina. No puedo hablar de esto por teléfono». El resto de la tarde pasó con una lentitud agonizante. Marisol trató de concentrarse en el trabajo, pero la conversación con su hermana la tenía completamente distraída. ¿Qué podría saber Guadalupe sobre Cristóbal que fuera tan importante como para requerir una reunión urgente? A las 5 de la tarde, Marisol salió de su oficina y se dirigió al estacionamiento. Su Mercedes-Benz plateado la esperaba en el lugar reservado para la dirección general. Durante el trayecto hacia la oficina de Guadalupe, ubicada en la colonia Roma Norte, no podía dejar de especular sobre lo que su hermana quería contarle. La oficina de Guadalupe estaba situada en el segundo piso de un edificio renovado de los años 40. Era un espacio acogedor, decorado con plantas y muebles de madera que reflejaban la personalidad cálida de su hermana. Cuando Marisol llegó, encontró a Guadalupe esperándola con una expresión grave que no había visto desde el funeral de sus padres. «Siéntate, Mari», dijo Guadalupe señalando la silla frente a su escritorio. «Antes de mostrarte lo que tengo que mostrarte, quiero que sepas que debatí mucho si debía contártelo o no». Marisol se sentó, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en sus hombros. «Lupe, me estás asustando. ¿Qué pasa?» Guadalupe abrió una carpeta que tenía sobre su escritorio y sacó varios documentos. ¿Recuerdas que el mes pasado me comentaste que Cristóbal te había pedido dinero para renovar su oficina en el bufete? Sí, fueron como 200,000 pesos, respondió Marisol, sin entender a dónde quería llegar su hermana. Bueno, resulta que uno de mis clientes es el contador del edificio donde está el bufete de Cristóbal. Ayer, durante una reunión, mencionó de casualidad que los abogados del piso 12 nunca hicieron ninguna renovación. De hecho, dijo que el lugar se ve exactamente igual que hace 5 años. Marisol sintió un vuelco en el estómago. ¿Estás segura de que hablaba del mismo bufete? Completamente segura. Le pregunté específicamente por Cristóbal Ruiz, y me confirmó que es uno de los socios, pero que no ha habido ningún tipo de renovación en sus oficinas. Guadalupe le extendió los documentos. Eso me hizo pensar, así que revisé algunos registros bancarios que tengo acceso como tu contadora de confianza. Mari, en los últimos 6 meses Cristóbal ha recibido transferencias tuyas por un total de 800,000 pesos.
La cifra golpeó a Marisol como un puñetazo. ¿800,000 pesos? Y esos son solo las transferencias directas que pude rastrear. No incluye el dinero en efectivo que pudiste haberle dado o los gastos en tarjetas de crédito corporativas, agregó Guadalupe. Marisol se quedó en silencio, procesando la información. Los pedidos individuales de dinero no habían parecido significativos, pero al sumarlos, la cantidad era considerable. «¿Hay algo más?», continuó Guadalupe, claramente incómoda. «Ayer, después de hablar con el contador, decidí hacer algunas investigaciones adicionales. Mari, esto es muy difícil de decir, pero creo que necesitas saberlo». Guadalupe sacó su teléfono celular y mostró una fotografía a Marisol. En la imagen se veía a Cristóbal entrando a un restaurante elegante del Polanco acompañado de una mujer joven que no era su esposa. «¿Quién es ella?», preguntó Marisol con voz temblorosa. «Se llama Citlali Herrera. Trabaja como secretaria en el bufete de Cristóbal», respondió Guadalupe. «Un amigo que trabaja en el área legal me ayudó a identificarla». Marisol se levantó de la silla abruptamente y caminó hacia la ventana. La realidad comenzaba a golpearla con toda su fuerza. Los pedidos constantes de dinero, las excusas laborales, las llegadas tarde a casa, las llamadas telefónicas que Cristóbal tomaba en privado. Todo comenzaba a tener sentido. «¿Cuánto tiempo llevas sospechando?», preguntó Marisol sin voltear a ver a su hermana. «Honestamente, solo empecé a sospechar ayer cuando el contador mencionó lo de la renovación, pero ahora que lo pienso, han habido señales durante meses», admitió Guadalupe. Marisol se giró hacia su hermana con los ojos llenos de lágrimas, pero con una determinación férrea en su expresión. «¿Qué más has averiguado sobre ella?». «Citlali tiene 26 años. Es licenciada en Derecho, pero trabaja como secretaria. Lleva trabajando en el bufete aproximadamente 1 año y medio», informó Guadalupe, consultando sus notas. «Exactamente cuando comenzaron los pedidos de dinero más frecuentes», murmuró Marisol. Las dos hermanas se quedaron en silencio durante varios minutos. Afuera, la ciudad comenzaba a iluminarse con las luces del atardecer, pero dentro de la oficina, la atmósfera era densa y pesada. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente Guadalupe. Marisol se secó las lágrimas y regresó a la silla. «Primero, necesito confirmar todo esto. No puedo tomar decisiones basándome únicamente en sospechas, por muy convincentes que parezcan. Mari, entiendo que necesites estar segura, pero las evidencias son bastante claras», dijo Guadalupe suavemente. «Lo sé, pero necesito más información antes de confrontarlo. Si realmente está teniendo una aventura y usando mi dinero para financiarla, quiero tener todas las pruebas posibles antes de actuar». Guadalupe asintió, entendiendo la lógica de su hermana. «¿En qué puedo ayudarte? Necesito que investigues más sobre los gastos. Quiero saber exactamente en qué está gastando ese dinero. También necesito averiguar más sobre esta Citlali Herrera», dijo Marisol recuperando su compostura empresarial. «Puedo contactar a mi amigo del área legal para que averigüe más sobre ella. Y respecto a los gastos, podría contratar a un investigador privado», sugirió Guadalupe. «Hazlo, pero manténlo en absoluta confidencialidad. No quiero que esto se filtre antes de que esté lista para actuar». Esa noche, Marisol regresó a su casa en las lomas de Chapultepec, con una mezcla de emociones que nunca había experimentado. La residencia, una elegante construcción de 2 pisos con jardín y alberca, había sido comprada completamente con sus ingresos. Cristóbal había insistido en que la pusieran a nombre de ambos, por el matrimonio, algo a lo que ella había accedido sin pensarlo mucho en ese momento. Cristóbal llegó a casa alrededor de las 10 de la noche, como había estado haciendo con frecuencia en los últimos meses. Marisol estaba en la sala, fingiendo leer una revista, pero en realidad observando cada detalle del comportamiento de su esposo. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Cristóbal dándole un beso superficial en la mejilla. «Bien, nada especial. ¿Y el tuyo? ¿Cómo estuvo la comida con los inversionistas?», respondió Marisol, manteniendo un tono casual. «Excelente. Creo que realmente les interesa invertir en el bufete. Podrían ser contratos muy importantes», dijo Cristóbal mientras se aflojaba la corbata. Marisol lo observó detenidamente. Su traje estaba impecable,
sin señales de haber pasado un día largo de trabajo. Su cabello seguía perfectamente peinado y detectó un ligero aroma a perfume femenino que definitivamente no era el suyo. ¿Con quiénes fuiste exactamente?, preguntó, tratando de sonar curiosa más que sospechosa. Unos empresarios de Monterrey. ¿No los conoces?, respondió Cristóbal rápidamente, evitando el contacto visual. Fueron solo ustedes. Cristóbal vaciló por un momento antes de responder. No, también fue Citlali para tomar notas de la reunión. El nombre resonó en los oídos de Marisol como una campana de alarma. ¿Citlali? Mi secretaria. Es muy eficiente y tiene buena presentación para este tipo de reuniones con clientes importantes, explicó Cristóbal, dirigiéndose hacia las escaleras. Me voy a bañar. Fue un día muy largo, agregó, subiendo las escaleras sin esperar respuesta. Marisol se quedó en la sala, sintiendo cómo se confirmaban sus peores sospechas. La naturalidad con la que Cristóbal había mencionado el nombre de Citlali, como si fuera completamente normal que su secretaria los acompañara a comidas de trabajo importantes, le pareció ensayada. Esa noche, mientras Cristóbal dormía a su lado, Marisol permaneció despierta durante horas planificando sus próximos movimientos. No iba a confrontarlo hasta tener evidencias irrefutables. Si Cristóbal realmente la estaba traicionando, ella se aseguraría de estar completamente preparada para las consecuencias. A la mañana siguiente, Marisol llegó temprano a su oficina y llamó inmediatamente a Guadalupe. Lupe, necesito que aceleres las investigaciones. Anoche confirmé varias de nuestras sospechas, dijo Marisol sin preámbulos. ¿Qué pasó? Cristóbal admitió que fue a comer con Citlali ayer, pero lo presentó como una reunión de trabajo. Hay demasiadas coincidencias para ignorarlas. Ya contacté a mi amigo y a un investigador privado. Deberían tener información preliminar para mañana, informó Guadalupe. Perfecto. También quiero que revises todas las cuentas corporativas de la empresa. Si Cristóbal tiene acceso a alguna de nuestras tarjetas de crédito empresariales, necesito saberlo. Mientras esperaba los resultados de las investigaciones, Marisol trató de mantener su rutina normal, pero no podía evitar analizar cada interacción con Cristóbal. Durante la cena de esa noche, notó que su esposo revisaba constantemente su teléfono celular y sonreía al leer ciertos mensajes. ¿Trabajo?, preguntó Marisol cuando vio a Cristóbal sonreír mientras leía un mensaje. Sí, un cliente que está muy contento con nuestros servicios, respondió Cristóbal, guardando rápidamente el teléfono. Al día siguiente, Guadalupe la llamó temprano en la mañana. Mari, necesitamos vernos. El investigador encontró información muy importante, dijo con voz tensa. Una hora después, Marisol estaba nuevamente en la oficina de su hermana, preparándose para escuchar noticias que sabía serían devastadoras. El investigador siguió a Cristóbal ayer después del trabajo, comenzó Guadalupe, abriendo una nueva carpeta. Lo siguió hasta un departamento en la Roma Norte, donde se quedó durante 3 horas. Guadalupe le mostró fotografías tomadas con un lente telescópico. En las imágenes se veía claramente a Cristóbal entrando a un edificio de departamentos y posteriormente fotografías de él y Citlali en el balcón del apartamento, en una actitud claramente íntima. Hay más, continuó Guadalupe. El investigador verificó que el departamento está rentado a nombre de Citlali Herrera, pero según los registros del edificio, ella no tiene ingresos suficientes para pagar esa renta. El departamento cuesta 30,000 pesos mensuales. Marisol sintió náuseas. 30,000 pesos mensuales. Exactamente lo que Cristóbal te ha estado pidiendo prestado cada mes durante los últimos 6 meses, confirmó Guadalupe. Las evidencias eran abrumadoras. Cristóbal no solo estaba teniendo una aventura extramarital, sino que estaba usando el dinero de Marisol para financiar un departamento para su amante. También revisé las cuentas corporativas como me pediste, agregó Guadalupe. Cristóbal tiene acceso a una tarjeta de crédito empresarial como tu esposo. En los últimos meses ha gastado aproximadamente 150,000 pesos en restaurantes caros, hoteles y tiendas de ropa femenina. ¿150,000 pesos adicionales?, repitió Marisol, sintiendo cómo la traición se profundizaba. Mari, en total,
Estimamos que Cristóbal ha gastado cerca de 1.200.000 pesos de tu dinero en los últimos 6 meses para mantener esta relación, calculó Guadalupe. La cifra era astronómica. Representaba una parte significativa de las ganancias personales anuales de Marisol, dinero que había ganado con años de trabajo arduo y dedicación. ¿Qué más averiguaste sobre Citlali?, preguntó Marisol tratando de mantener la compostura. Es soltera, vive con su madre en Ecatepec, y según mi contacto en el bufete, es conocida por ser muy ambiciosa. Aparentemente varios compañeros han notado que usa ropa y accesorios muy caros para alguien con su salario. Marisol se levantó y caminó hacia la ventana. El panorama de la ciudad se extendía ante ella, pero su mente estaba completamente enfocada en procesar toda la información. 15 años de matrimonio, reducidos a una transacción financiera para mantener a una amante. Lupe, necesito que el investigador documente todo. Fechas, lugares, gastos, todo. Quiero evidencias tan sólidas que sea imposible negarlas, dijo Marisol con una determinación que sorprendió incluso a su hermana. ¿Vas a pedirle el divorcio? Sí, pero primero voy a confrontarlo. Quiero escuchar cómo trata de justificar todo esto, respondió Marisol regresando a la silla. Mari, ten cuidado. No sabemos cómo puede reaccionar cuando se sienta acorralado. No me preocupa Cristóbal. Me preocupa proteger mis activos y mi empresa. Si él ha sido capaz de robarme 1.200.000 pesos para mantener a su amante, ¿qué más podría estar dispuesto a hacer? Esa tarde, Marisol regresó a su oficina con una claridad mental que no había sentido en meses. Toda la confusión y las dudas se habían disipado, reemplazadas por una furia fría y calculada. Cristóbal había convertido su matrimonio en una farsa, y ahora ella iba a actuar en consecuencia. Llamó a Berenice a su oficina. Berenice, necesito que contactes al licenciado Patricio Morales del despacho Morales y Asociados. Dile que necesito una cita urgente para mañana en la mañana, instruyó Marisol. Patricio Morales era uno de los abogados especialistas en derecho familiar más respetados de la Ciudad de México. Si iba a enfrentar un divorcio, especialmente uno que involucraría la división de activos considerables, necesitaba la mejor representación legal posible. ¿Debo mencionarle el motivo de la consulta?, preguntó Berenice. Dile que es para un asunto de derecho familiar urgente y confidencial, respondió Marisol. Esa noche, cuando Cristóbal llegó a casa, Marisol lo estaba esperando en la sala con una botella de vino tinto abierta y 2 copas servidas. Había decidido que su confrontación sería estratégica, no emocional. ¿Celebramos algo?, preguntó Cristóbal claramente sorprendido por el gesto. Quería hablar contigo sobre nuestro futuro, dijo Marisol, indicándole que se sentara a su lado. Cristóbal se acercó cautelosamente y tomó la copa de vino. ¿Nuestro futuro? Sí. He estado pensando mucho sobre nuestra relación, sobre lo que hemos construido juntos durante estos 15 años, comenzó Marisol, manteniendo un tono sereno. Bueno, hemos tenido una buena vida. Tu empresa ha crecido tremendamente, y mi carrera también va bien, respondió Cristóbal relajándose ligeramente. Exactamente. Mi empresa ha crecido. Mis ingresos han crecido. Mi patrimonio ha crecido, enfatizó Marisol, observando cuidadosamente la reacción de su esposo. Cristóbal frunció ligeramente el ceño. Nuestro patrimonio, ¿no? Somos un matrimonio. Por supuesto, tienes razón, accedió Marisol. Somos un matrimonio. Los matrimonios se basan en la confianza, ¿no crees? Absolutamente, respondió Cristóbal, bebiendo un sorbo de vino. Y en la honestidad, agregó Marisol. Sin duda. Y en la fidelidad, concluyó, manteniendo el contacto visual con su esposo. Cristóbal se tensó ligeramente, pero mantuvo la compostura. ¿A dónde quieres llegar con esto, Marisol? Quiero llegar a que confío en que si alguna vez sintieras que nuestro matrimonio ya no funciona, serías honesto conmigo, dijo Marisol, tomando un sorbo de su vino. Por supuesto que sería honesto contigo, respondió Cristóbal, aunque su voz sonó menos convincente. Me alegra escuchar eso, dijo Marisol, levantándose de la silla, porque mañana voy a iniciar los trámites de divorcio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristóbal se quedó paralizado con la copa a medio camino hacia sus labios, procesando las palabras de su esposa.
¿Qué dijiste? Preguntó finalmente. Que mañana voy a pedir el divorcio, repitió Marisol con calma absoluta. Cristóbal se levantó abruptamente, derramando vino en su camisa. ¿Estás loca? ¿Por qué harías eso? Porque celo de Citlali, celo del departamento en la Roma Norte, celo del 1.200.000 pesos que has gastado de mi dinero para mantener tu aventura, enumeró Marisol con una frialdad que helaba la sangre. La cara de Cristóbal se descompuso. Durante varios segundos, pareció buscar palabras que no encontraba. Marisol, puedo explicarlo todo, comenzó finalmente. No hay nada que explicar, Cristóbal. Las evidencias son irrefutables. La única pregunta ahora es si vas a cooperar en un divorcio civilizado o si vamos a tener que hacerlo de la manera difícil. Cristóbal se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Marisol, fue un error. Puedo terminar todo con Citlali. Podemos ir a terapia matrimonial. No tiene que ser así. Un error de 1.200.000 pesos que duró 6 meses, replicó Marisol. No, Cristóbal, esto se acabó. ¿1.200.000 pesos? Repitió Cristóbal levantando la vista. Sí, tengo documentadas todas las transferencias, todos los gastos en la tarjeta corporativa, todo. Mi contador y un investigador privado han estado trabajando en esto. La expresión de Cristóbal cambió de la súplica a algo más calculado. Marisol, si pides el divorcio, voy a pelear por la mitad de todo. La casa, la empresa, tus cuentas bancarias, todo. Adelante, respondió Marisol sin inmutarse. Pero te advierto que tengo evidencias de adulterio y malversación de fondos matrimoniales. No creo que un juez vea con buenos ojos que hayas usado dinero conyugal para mantener a tu amante. Cristóbal se puso de pie y por primera vez en la conversación, Marisol vio una chispa de la arrogancia que había caracterizado a su esposo en los últimos años. Marisol, eres muy ingenua si crees que esto va a ser fácil para ti. Tengo 15 años de experiencia como litigante. Conozco a los mejores abogados de la ciudad. Puedo convertir este divorcio en una pesadilla para ti. Amenazó. ¿Con qué dinero vas a contratar a esos abogados? Preguntó Marisol con una sonrisa fría. Porque a partir de mañana no tendrás acceso a ninguna de mis cuentas. La realidad golpeó a Cristóbal como un balde de agua fría. Durante años había vivido del dinero de Marisol, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de tener que financiar una batalla legal costosa con sus propios recursos limitados. Esto no va a terminar así, murmuró Cristóbal dirigiéndose hacia las escaleras. Tienes razón, respondió Marisol. Va a terminar mucho peor para ti. Esa noche, Marisol durmió en la habitación de huéspedes, mientras planificaba meticulosamente cada paso de lo que sería el final de su matrimonio. Había dedicado 15 años de su vida a un hombre que la había traicionado de la manera más vil posible, pero ahora estaba determinada a recuperar no solo su dignidad, sino también cada peso que Cristóbal había robado de su fortuna. El juego había comenzado, y Marisol Vega estaba decidida a ganarlo. La oficina del licenciado Patricio Morales estaba ubicada en un elegante edificio de la colonia Polanco, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. A las 9 de la mañana en punto, Marisol se encontraba sentada frente al escritorio del abogado, quien revisaba cuidadosamente los documentos que había traído consigo. Patricio Morales era un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, y una presencia que irradiaba competencia y experiencia. Durante los últimos 20 años, se había especializado en casos de divorcio complejos, especialmente aquellos que involucraban patrimonios considerables y disputas empresariales. Señora Vega, debo decir que rara vez he visto un caso con evidencias tan bien documentadas, comentó el licenciado Morales, cerrando la carpeta. Su hermana y el investigador privado han hecho un trabajo excepcional. Gracias, licenciado. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Marisol manteniendo la compostura profesional que la había caracterizado durante toda su carrera empresarial. Bueno, tenemos varias ventajas significativas. Primero, el adulterio está claramente documentado. Segundo, y esto es crucial, tenemos evidencia irrefutable de que su esposo ha utilizado recursos matrimoniales para financiar su relación extramarital. Esto constituye una violación grave de la confianza matrimonial,
y puede influir significativamente en la división de bienes. Patricio se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Sin embargo, debo advertirle que su esposo, siendo abogado, probablemente intentará complicar el proceso tanto como sea posible. Es una táctica común entre abogados involucrados en sus propios divorcios. ¿Qué tipo de complicaciones podemos esperar?, inquirió Marisol. Podría cuestionar la valoración de su empresa, solicitar auditorías extensas, demandar pensión alimenticia temporal, intentar congelar activos. Básicamente, cualquier estrategia que le permita prolongar el proceso y presionarla para que acepte un acuerdo menos favorable. Marisol asintió, habiendo anticipado esa posibilidad. Licenciado, quiero que entienda algo claramente. No estoy interesada en venganza, pero tampoco estoy dispuesta a ser victimizada financieramente. Quiero un divorcio justo, pero también quiero que Cristóbal enfrente las consecuencias de sus acciones. Entiendo perfectamente. Ahora hablemos de estrategia, dijo Patricio, regresando a su asiento. Primero, vamos a presentar la demanda de divorcio por causal de adulterio. Esto nos da una posición legal sólida. Segundo, vamos a solicitar medidas precautorias para proteger sus activos empresariales y personales. ¿Qué tipo de medidas precautorias? Congelamiento de cuentas conjuntas, cancelación de tarjetas de crédito corporativas a las que él tenga acceso, y una orden judicial que le prohíba disponer de bienes matrimoniales sin autorización del juzgado. ¿La estrategia le pareció sólida a Marisol? ¿Cuánto tiempo podría tomar todo el proceso? Con las evidencias que tenemos, si su esposo coopera, podríamos resolverlo en 6 a 8 meses. Sin embargo, si decide pelear cada punto, podríamos estar hablando de 1 a 2 años. Después de firmar los documentos necesarios y acordar los honorarios, Marisol salió de la oficina del licenciado Morales sintiéndose más tranquila. Tenía un plan claro y representación legal competente. Ahora necesitaba enfocarse en proteger su empresa y prepararse para la batalla que se avecinaba. Al llegar a su oficina, encontró a Berenice esperándola con una expresión preocupada. Señora Vega, su esposo ha llamado 3 veces en la última hora. Dice que es urgente, informó Berenice. No voy a tomar sus llamadas por ahora. Si vuelve a llamar, dile que se comunique conmigo a través de mi abogado, instruyó Marisol. También llegó esto para usted, agregó Berenice, entregándole un sobre manila. Marisol abrió el sobre y encontró fotografías adicionales que el investigador privado había tomado la noche anterior. En las imágenes se veía a Cristóbal y Citlali cenando en un restaurante caro de Polanco, completamente ajenos a que estaban siendo observados. Las fotografías mostraban una intimidad que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Berenice, necesito que convoque una reunión con todos los jefes de departamento para esta tarde a las 3. Es importante que estén informados sobre algunos cambios que vamos a implementar en la empresa, pidió Marisol. Durante la mañana, Marisol se dedicó a revisar todos los aspectos legales y financieros de Comercializadora Vega. Aunque la empresa había sido fundada por ella antes del matrimonio, durante los años de casada había permitido que Cristóbal tuviera cierto acceso a información financiera e incluso había considerado hacerlo socio minoritario en varias ocasiones, algo que ahora agradecía no haber concretado. A las 3 de la tarde, Marisol se reunió con su equipo directivo en la sala de juntas. Estaban presentes Octavio Sandoval, director de operaciones, Renata Ibarra, directora de ventas, Teodoro Villareal, director financiero, y Berenice como coordinadora administrativa. He convocado esta reunión para informarles sobre una situación personal que podría tener implicaciones para la empresa, comenzó Marisol, manteniendo un tono profesional. Mi esposo y yo nos vamos a divorciar, y es posible que durante el proceso judicial se requiera información sobre las operaciones de la empresa. El silencio en la sala fue inmediato. Todos conocían a Cristóbal y habían interactuado con él en eventos sociales de la empresa. Quiero que sepan que esto no afectará las operaciones diarias de Comercializadora Vega, continuó Marisol. Sin embargo, vamos a implementar algunas medidas de seguridad adicionales para proteger la confidencialidad de nuestra información corporativa. Teodoro Villareal, un hombre meticuloso que había sido el contador principal de la empresa durante los últimos 8 años,
Fue el primero en hablar. Señora Vega, ¿necesita que revisemos los accesos que el señor Ruiz ha tenido a nuestros sistemas financieros? Exactamente, Teodoro. Quiero un reporte completo de todas las ocasiones en que Cristóbal ha tenido acceso a información financiera de la empresa, especialmente en los últimos 2 años. Octavio Sandoval, un ingeniero industrial que había sido fundamental en la expansión de las operaciones de la empresa, levantó la mano. ¿Debemos esperar algún tipo de auditoría o investigación legal? Es posible, admitió Marisol. Por eso quiero que todos los registros estén perfectamente organizados y actualizados. Nuestra empresa no tiene nada que ocultar, pero necesitamos estar preparados para cualquier escrutinio legal. Renata Ibarra, una mujer enérgica que había duplicado las ventas de la empresa en los últimos 3 años, expresó su preocupación. Señora Vega, ¿esto podría afectar nuestras relaciones con los proveedores internacionales? Algunos de ellos conocen al señor Ruiz. No debería, pero agradezco que lo menciones. Quiero que preparen una comunicación para nuestros principales socios comerciales explicando que cualquier asunto legal debe ser dirigido exclusivamente a través de los canales oficiales de la empresa. La reunión continuó durante 1 hora más, durante la cual establecieron protocolos de seguridad y comunicación. Al final, Marisol se sintió satisfecha con la respuesta de su equipo. Su lealtad y profesionalismo serían cruciales en los meses siguientes. Esa tarde, mientras revisaba contratos en su oficina, Berenice la interrumpió nuevamente. Señora Vega, hay un hombre en recepción que dice ser abogado y quiere entregarle unos documentos personalmente. Marisol sintió un vuelco en el estómago. ¿Dijo su nombre? Licenciado Evaristo Campos, del bufete Campos y Asociados. Marisol no reconocía el nombre, pero sabía que probablemente se trataba de documentos legales relacionados con Cristóbal. Dile que pase. Evaristo Campos era un hombre de unos 40 años, delgado y con una actitud que denotaba cierta arrogancia. Se presentó cordialmente pero con una formalidad que resultaba intimidante. Señora Vega, vengo en representación de su esposo, el licenciado Cristóbal Ruiz. Tengo instrucciones de entregarle estos documentos, dijo, extendiendo un sobre legal. Marisol abrió el sobre y encontró una demanda de divorcio presentada por Cristóbal, además de una solicitud de medidas precautorias para congelar los activos de Comercializadora Vega y una demanda de pensión alimenticia temporal de 100,000 pesos mensuales. ¿Su cliente presentó esto hoy?, preguntó Marisol manteniendo la calma mientras leía los documentos. Esta mañana temprano. El licenciado Ruiz quiere asegurar que sus derechos matrimoniales sean protegidos durante el proceso, respondió Campos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marisol terminó de leer los documentos y levantó la vista hacia el abogado. Puede decirle a su cliente que mis abogados responderán oportunamente. Que tenga buen día. Después de que Campos se marchara, Marisol llamó inmediatamente al licenciado Morales. Patricio, Cristóbal se nos adelantó. Acaba de presentar demanda de divorcio y está pidiendo medidas precautorias contra mi empresa. Era de esperarse, respondió el licenciado Morales con calma. Es una táctica común. Está tratando de tomar la iniciativa y presionarla. ¿Puede enviarme una copia de los documentos? Se los haré llegar en 1 hora. Perfecto. Vamos a responder inmediatamente con nuestra propia demanda y evidencias. No se preocupe, Marisol. Su esposo acaba de cometer un error estratégico al mostrar sus cartas tan temprano. Esa noche, Marisol decidió quedarse en un hotel cerca de su oficina. No tenía ganas de enfrentar a Cristóbal en casa, especialmente después de los eventos del día. Mientras cenaba en el restaurante del hotel, reflexionó sobre lo rápido que había escalado la situación. Su teléfono celular sonó. Era un número desconocido. Bueno, señora Vega, habla Citlali Herrera. Creo que necesitamos hablar. La voz al otro lado de la línea era joven, nerviosa, pero con un dejo de determinación que sorprendió a Marisol. Señorita Herrera, no creo que tengamos nada de qué hablar, respondió Marisol fríamente. Por favor, solo escúcheme. Hay cosas sobre Cristóbal que usted necesita saber, cosas que podrían ayudarla en el divorcio. Marisol vaciló. Su instinto le decía que colgara el teléfono, pero su lado pragmático reconocía que cualquier información sobre Cristóbal podría ser valiosa. ¿Qué tipo de cosas? No puedo hablar por teléfono,
¿Podemos vernos mañana? Hay un café en la Roma Norte, se llama Café Central. ¿A las 10 de la mañana? ¿Por qué querría ayudarme?, preguntó Marisol, genuinamente curiosa. Porque Cristóbal me mintió tanto como le mintió a usted, y ahora me ha dejado en una situación muy complicada. Después de varios segundos de silencio, Marisol decidió aceptar. Estaré ahí a las 10. La noche pasó lentamente. Marisol apenas pudo dormir, preguntándose qué información podría tener Citlali y si era una trampa orquestada por Cristóbal. Sin embargo, algo en la voz de la joven la había convencido de que valía la pena escucharla. A la mañana siguiente, Marisol llegó al Café Central 10 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar pequeño y acogedor, típico de la Roma Norte, con mesas de madera y una decoración vintage que creaba un ambiente relajado. Citlali llegó puntualmente a las 10. Era más joven de lo que Marisol había imaginado, probablemente de unos 25 años, con cabello largo y negro, y una belleza natural que explicaba por qué había atraído la atención de Cristóbal. Sin embargo, su apariencia mostraba signos de estrés y preocupación. «Señora Vega, gracias por venir», dijo Citlali sentándose frente a ella. «Tiene 5 minutos para convencerme de que no pierdo mi tiempo», respondió Marisol directamente. Citlali respiró profundamente antes de comenzar. «Cristóbal me dijo que usted y él estaban separados y que iban a divorciarse amigablemente. Me dijo que usted ya tenía una relación con otra persona y que solo estaban esperando finalizar los trámites legales». Marisol levantó una ceja. «¿Y usted le creyó?» «Al principio sí. Cristóbal puede ser muy convincente, pero con el tiempo comencé a notar inconsistencias en su historia. Nunca me llevaba a su casa. Siempre inventaba excusas para explicar por qué no podíamos ir a ciertos lugares, y cuando le preguntaba sobre el progreso del divorcio se ponía evasivo. Cuando comenzó a sospechar la verdad, hace como 2 meses. Un día olvidó su teléfono en mi departamento y recibió un mensaje de texto suyo. Era un mensaje muy cariñoso. Nada que una esposa enviaría a un hombre del que se está divorciando. Citlali sacó su propio teléfono y mostró una fotografía de la pantalla del celular de Cristóbal. En el mensaje se leía: «Amor, no olvides que tenemos cena con mis padres el sábado. Te amo». Esa foto la tomé sin que se diera cuenta. Cuando le pregunté sobre el mensaje, me dijo que usted estaba tratando de reconciliarse pero que él ya no tenía sentimientos hacia usted. Marisol se sintió asqueada por las mentiras de Cristóbal, pero mantuvo la compostura. «¿Qué más sabe? Sé que el departamento donde vivo lo está pagando con su dinero. Al principio me dijo que era su departamento, pero después admitió que lo estaba rentando específicamente para mí. También sé que todos los regalos caros que me ha dado los compró con tarjetas que tienen su apellido». «¿Qué tipo de regalos?» «Bolsas de diseñador, joyas, ropa. En total, creo que ha gastado más de 200,000 pesos en cosas para mí en los últimos meses». La cifra era consistente con lo que Guadalupe había encontrado en los registros de las tarjetas corporativas. «Señorita Herrera, aprecio esta información, pero no entiendo por qué me la está dando», dijo Marisol. Citlali bajó la mirada, claramente avergonzada. «Porque ayer Cristóbal me llamó y me dijo que tenía que mudarse del departamento inmediatamente. Me dijo que usted había descubierto nuestra relación y que estaba actuando como una mujer despechada, tratando de arruinarlo financieramente. ¿Y qué le dijo sobre su futuro juntos? Me dijo que una vez que consiguiera su parte del divorcio, podríamos estar juntos oficialmente. Pero, señora Vega, yo revisé información sobre su empresa en Internet. Cristóbal no tiene suficiente dinero propio para mantener el estilo de vida que me prometió». La honestidad brutal de Citlali sorprendió a Marisol. La joven claramente había estado en la relación, al menos parcialmente, por las ventajas financieras. «¿Qué quiere de mí exactamente?», preguntó Marisol. «Quiero saber la verdad sobre la situación financiera real de Cristóbal. Y quiero saber si usted va a demandarme por algo». «No tengo intención de demandarla a usted, señorita Herrera. Usted no rompió ningún voto matrimonial. Sin embargo, podría estar interesada en su testimonio sobre las mentiras que le dijo Cristóbal y sobre los gastos que hizo». Citlali asintió. «Estoy dispuesta a testificar. Tengo mensajes de texto, fotografías de los regalos
y puedo proporcionar detalles sobre todas las veces que usó dinero para impresionarme o para mantener nuestra relación. ¿Por qué haría eso? Podría arruinar cualquier posibilidad de futuro con él. Porque me di cuenta de que nunca hubo un futuro real conmigo. Cristóbal me está usando tanto como la usó a usted, solo que de manera diferente. Yo fui su distracción y usted fue su fuente de financiamiento. La conversación continuó durante otra media hora. Citlali proporcionó detalles específicos sobre las mentiras de Cristóbal, los lugares donde habían estado usando el dinero de Marisol, y las promesas que él había hecho sobre su futuro juntos, una vez que resolviera sus problemas financieros con su ex esposa. Al despedirse, Citlali le entregó a Marisol una tarjeta con su información de contacto. Señora Vega, sé que esto es extraño, pero espero que pueda recuperar todo lo que le pertenece. Cristóbal me hizo creer que era una víctima de las circunstancias, pero ahora veo que él es el victimario. Esa tarde, Marisol se reunió nuevamente con el licenciado Morales para informarle sobre la conversación con Citlali. Esto es extraordinario, comentó Patricio después de escuchar todos los detalles. Tener el testimonio de la otra mujer trabajando a nuestro favor es extremadamente raro en este tipo de casos. ¿Qué tan útil podría ser su testimonio? Muy útil. Puede confirmar el patrón de mentiras de su esposo, proporcionar evidencia adicional sobre el uso indebido de fondos matrimoniales, y demostrar que las acciones de Cristóbal fueron premeditadas y sistemáticas, no errores momentáneos. ¿Cree que Cristóbal sospecha que ella podría testificar en mi favor? Probablemente no. Los hombres en su situación suelen subestimar la inteligencia de sus amantes tanto como subestiman la de sus esposas. Esa tarde, el licenciado Morales presentó la respuesta a la demanda de Cristóbal, incluyendo todas las evidencias de adulterio y malversación, además de una contrademanda por daños y perjuicios. También solicitaron que se desestimaran las medidas precautorias contra Comercializadora Vega, argumentando que la empresa era propiedad prematrimonial de Marisol y que no debería estar sujeta a división de bienes matrimoniales. Esa noche, Marisol recibió una llamada de Guadalupe. Mari, tengo noticias. El investigador siguió a Cristóbal después del trabajo hoy. Fue directamente a las oficinas de su abogado, donde estuvo durante 3 horas. Cuando salió, se le veía muy agitado. Probablemente acaba de enterarse de que presentamos nuestra contrademanda, respondió Marisol. ¿Hay algo más? Después de salir del despacho de su abogado, fue al departamento de Citlali. El investigador dice que se veía muy molesto cuando llegó, y que estuvo ahí solo 20 minutos antes de salir azotando la puerta del edificio. Interesante. Citlali me dijo que él le había pedido que se mudara del departamento. ¿Te reuniste con ella?, preguntó Guadalupe sorprendida. Marisol le contó a su hermana sobre la reunión con Citlali y la información que había obtenido. No puedo creer que esté cooperando contigo, comentó Guadalupe. Creo que finalmente se dio cuenta de que Cristóbal la estaba usando, y probablemente también se dio cuenta de que sin mi dinero, él no puede mantener el estilo de vida que le había prometido. Al día siguiente, la guerra legal escaló cuando el abogado de Cristóbal presentó una nueva moción, solicitando acceso a todos los registros financieros de Comercializadora Vega durante los últimos 5 años, argumentando que como esposo de la propietaria, Cristóbal tenía derecho a una evaluación completa de los activos matrimoniales. El licenciado Morales llamó a Marisol inmediatamente. Su esposo está tratando de acceder a información confidencial de su empresa. Esto es claramente una táctica de presión, pero también podría ser una estrategia para obtener información que le permita competir con usted en el futuro. ¿Pueden obligarnos a entregar esa información? Pueden intentarlo, pero vamos a pelear cada punto. Su empresa fue fundada antes del matrimonio, y la mayoría de su crecimiento se debe a su trabajo y decisiones empresariales. Vamos a argumentar que es propiedad separada, y que no debe estar sujeta a escrutinio en el divorcio. Esa misma tarde, Marisol recibió una visita inesperada en su oficina. Cristóbal apareció sin previo aviso, luciendo demacrado y claramente estresado. Marisol, necesitamos hablar, dijo, entrando a su oficina sin esperar invitación. No tenemos nada de qué hablar, Cristóbal.
Cualquier comunicación debe ser a través de nuestros abogados, respondió Marisol firmemente. Por favor, 5 minutos. Solo 5 minutos. Marisol evaluó la situación. Cristóbal se veía desesperado, y su curiosidad pudo más que su cautela. 5 minutos, pero Berenice se queda aquí como testigo. Cristóbal miró a Berenice con irritación, pero asintió. Marisol, esto se está saliendo de control. Podemos resolver todo sin involucrar a los tribunales. ¿Resolver qué, exactamente? ¿Tu aventura de 6 meses? ¿El $1.000.000 que robaste para mantener a tu amante? No robé nada. Somos casados. Ese dinero es tanto mío como tuyo. El dinero que transferiste a tu cuenta personal sin mi conocimiento, usando mentiras sobre gastos de trabajo, es robo. El dinero que gastaste en la tarjeta corporativa para comprarle regalos a Citlali es robo, enumeró Marisol con frialdad. Cristóbal se pasó las manos por el cabello, un gesto que Marisol reconocía como señal de extrema frustración. Está bien, cometí errores. Pero Marisol, si esto llega a juicio, va a ser un desastre para ambos. Tu reputación empresarial va a sufrir. Tus competidores van a usar cualquier información que salga en los medios. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Yo conozco este sistema legal mejor que tú. Puedo hacer que este proceso sea muy largo y muy público. Marisol se levantó de su silla, indicando que la conversación había terminado. Cristóbal, acabas de confirmar exactamente el tipo de persona que eres. Estás dispuesto a dañar la empresa que te dio un estilo de vida privilegiado durante 15 años, solo por despecho. No es despecho, es supervivencia, replicó Cristóbal. Entonces sobrevive con tu propio dinero y tu propia reputación. Los 5 minutos terminaron. Después de que Cristóbal se marchara, Berenice comentó: Señora Vega, nunca había visto al señor Ruiz tan alterado. Es porque finalmente se está dando cuenta de que las consecuencias de sus acciones son reales, respondió Marisol. Esa noche, mientras cenaba sola en su hotel, Marisol reflexionó sobre el encuentro con Cristóbal. Su desesperación era evidente, y sus amenazas revelaban un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para salir victorioso, incluso si eso significaba destruir lo que quedaba de su matrimonio y dañar la empresa que había sido la fuente de su bienestar económico. Su teléfono sonó. Era el licenciado Morales. Marisol, tengo noticias interesantes. El abogado de su esposo me llamó para proponer una mediación. ¿Una mediación? Sí. Aparentemente Cristóbal quiere evitar que el caso llegue a juicio. Su abogado sugiere que nos reunamos con un mediador para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial. Marisol consideró la propuesta. ¿Qué opina usted? Creo que vale la pena escuchar lo que tienen que ofrecer. Si están dispuestos a aceptar términos razonables, podríamos resolver esto más rápido. Pero si están tratando de manipular el proceso a su favor, al menos habremos demostrado que estuvimos dispuestos a negociar de buena fe. Programe la mediación, decidió Marisol. Pero quiero que quede claro que no voy a aceptar ningún acuerdo que no incluya la devolución completa del dinero que robó y una admisión de culpabilidad por adulterio. La mediación se programó para la semana siguiente. Mientras tanto, el licenciado Morales continuó recopilando evidencias y preparando el caso para el escenario de que las negociaciones fracasaran. 3 días antes de la mediación, Citlali llamó nuevamente a Marisol. Señora Vega, Cristóbal vino a verme anoche. Me ofreció $50,000 para que no testificara en su contra. ¿Y qué le respondió? Le dije que lo iba a pensar, pero quería que usted supiera que está claramente desesperado. ¿Le dijo algo más? Sí. Me dijo que si usted no aceptaba un acuerdo razonable, iba a asegurar que el divorcio fuera tan público y humillante que arruinaría su reputación empresarial. Las amenazas de Cristóbal se estaban volviendo más específicas y más viciosas. Era claro que estaba dispuesto a usar cualquier táctica para presionar a Marisol a aceptar términos favorables para él. Citlali, ¿estaría dispuesta a grabar alguna conversación futura con Cristóbal? Preguntó Marisol. Sí, especialmente si trata de sobornarme otra vez. La noche antes de la mediación, Marisol se sintió más preparada que nunca. Tenía evidencias sólidas, testimonios creíbles y un equipo legal competente. Cristóbal había mostrado su verdadera naturaleza,
Un hombre dispuesto a robar, mentir y amenazar para conseguir lo que quería. Pero Marisol Vega había construido un imperio empresarial desde cero. No iba a permitir que un marido traicionero destruyera en meses lo que había tardado décadas en construir. La batalla real estaba a punto de comenzar. La sala de mediación del Centro de Justicia Alternativa estaba ubicada en un edificio moderno de Santa Fe. Era un espacio diseñado para parecer menos intimidante que un tribunal, con muebles de madera clara y una mesa redonda que promovía la idea de negociación equitativa. Sin embargo, cuando Marisol entró acompañada del licenciado Morales, la tensión en el ambiente era palpable. Cristóbal ya estaba sentado junto a su abogado, Evaristo Campos, revisando documentos con expresión seria. Cuando Marisol entró, apenas levantó la vista, pero ella pudo notar las ojeras y los signos de estrés en su rostro. Los últimos días claramente habían sido difíciles para él. La mediadora, licenciada Esperanza Sánchez, era una mujer de unos 60 años con una reputación impecable en resolución de conflictos matrimoniales. Después de las presentaciones formales, explicó las reglas básicas del proceso. El objetivo de esta mediación es encontrar una solución que ambas partes puedan aceptar, sin necesidad de llegar a juicio. Todo lo que se discuta aquí es confidencial a menos que ambas partes acuerden lo contrario, comenzó la licenciada Sánchez. Evaristo Campos fue el primero en hablar. Licenciada, mi cliente está dispuesto a reconocer que cometió errores en su matrimonio. Sin embargo, creemos que la señora Vega está siendo excesivamente punitiva en sus demandas. ¿Punitiva?, intervino el licenciado Morales. Mi clienta simplemente quiere la devolución del dinero que su esposo tomó sin autorización y utilizó para mantener una relación extramarital. La cantidad que están reclamando es exagerada, replicó Campos. Mi cliente está dispuesto a devolver 200,000 pesos y renunciar a cualquier reclamo sobre la empresa de la señora Vega. Marisol sintió una mezcla de indignación e incredulidad. ¿200,000 pesos? Su cliente gastó más de 1,200,000 pesos de mi dinero. Cristóbal finalmente habló. Marisol, estás exagerando las cifras. Sí, cometí errores, pero no robé 1,000,000 de pesos. El licenciado Morales abrió su carpeta y colocó los documentos sobre la mesa. Aquí están las transferencias bancarias, los estados de cuenta de las tarjetas corporativas y los recibos del departamento que rentó para su amante. Todo está documentado. La mediadora revisó los documentos durante varios minutos. Señor Ruiz, las evidencias parecen respaldar la cantidad reclamada por su esposa. Esos gastos fueron durante nuestro matrimonio. Técnicamente tenía derecho a usar esos recursos, argumentó Cristóbal, aunque su voz sonaba menos convincente. ¿Derecho a mentir sobre el propósito de los gastos?, preguntó Marisol. ¿Derecho a usar dinero matrimonial para mantener una relación extramarital? La discusión continuó durante 1 hora, con ambas partes alejándose cada vez más de una posible resolución. Cristóbal se mostraba inflexible en reconocer la magnitud real de sus acciones, mientras que Marisol se negaba a aceptar cualquier acuerdo que no incluyera la restitución completa. Durante un receso, el licenciado Morales habló en privado con Marisol. Su esposo está claramente en una posición desesperada. La oferta de 200,000 pesos probablemente representa la mayor parte de sus ahorros personales. ¿Cree que realmente no tiene más dinero? Es posible. He visto casos similares donde el cónyuge infiel gasta tan imprudentemente que se queda sin recursos para enfrentar las consecuencias. Cuando regresaron a la mesa, Campos presentó una nueva propuesta. Mi cliente está dispuesto a aumentar la oferta a 400,000 pesos, además de renunciar a cualquier reclamo sobre los bienes matrimoniales, incluyendo la casa. Sigue siendo menos de la mitad de lo que robó, respondió Marisol firmemente. Señora Vega, debe considerar los costos y el tiempo de un juicio prolongado, intervino la mediadora. A veces es mejor aceptar una resolución imperfecta que arriesgarse a un proceso incierto. Con respeto, licenciada, no hay nada incierto en este caso. Tenemos evidencias irrefutables, respondió el licenciado Morales. Cristóbal se inclinó hacia adelante, dirigiéndose directamente a Marisol. Mari, por favor, sé razonable. Si esto llega a juicio va a ser un circo mediático.
¿Realmente quieres que todos nuestros asuntos privados salgan en los periódicos? ¿Me estás amenazando otra vez? Te estoy advirtiendo sobre las realidades de un juicio público. Tienes una reputación empresarial que proteger. Marisol se levantó de su silla. Mi reputación se basa en honestidad e integridad, valores que claramente no compartes. No tengo nada que temer de un proceso transparente. Marisol, espera, dijo Cristóbal, también levantándose. Todavía podemos resolver esto como personas civilizadas. Personas civilizadas no roban a sus cónyuges para mantener amantes, replicó Marisol, dirigiéndose hacia la puerta. El licenciado Morales la siguió, pero antes de salir se dirigió a la mediadora. Mi clienta está abierta a futuras negociaciones, pero solo si la otra parte presenta una oferta seria que refleje la realidad de los daños causados. Después de la mediación fallida, Marisol se sintió más determinada que nunca a llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. La actitud de Cristóbal durante la sesión había confirmado que no tenía intención de asumir responsabilidad real por sus acciones. Esa tarde, se reunió con Guadalupe en su oficina para discutir los siguientes pasos. ¿Cómo te sentiste durante la mediación?, preguntó Guadalupe. Extrañamente liberada. Ver a Cristóbal tratando de minimizar lo que hizo me confirmó que tomé la decisión correcta al pedir el divorcio. ¿Y ahora qué sigue? Ahora nos preparamos para el juicio. El licenciado Morales dice que podríamos tener una fecha dentro de 3 meses. Guadalupe revisó algunos documentos en su escritorio. Mari, hay algo más que debes saber. El investigador descubrió que Cristóbal ha estado tratando de conseguir un préstamo usando la casa como garantía. ¿Qué? ¿Puede hacer eso? Técnicamente, como copropietario puede solicitar el préstamo, pero necesitaría tu firma para completarlo. Al parecer ha visitado 3 bancos diferentes en la última semana. La información alarmó a Marisol. Tengo que hablar con Patricio inmediatamente. No puedo permitir que hipoteque nuestra casa para pagar sus gastos legales. 1 hora después, estaba en la oficina del licenciado Morales, discutiendo medidas de protección adicionales. Vamos a solicitar una orden judicial para prevenir cualquier disposición de bienes matrimoniales sin autorización del juzgado, explicó Patricio. Esto incluye la casa, cuentas bancarias conjuntas y cualquier otro activo en el que ambos tengan derechos. ¿Qué tan rápido podemos obtener esa orden? Debería ser inmediato, especialmente con las evidencias de que ya ha dispuesto de recursos matrimoniales sin autorización. Al día siguiente, el juzgado emitió la orden de protección solicitada. Cuando Cristóbal se enteró, llamó a Marisol furioso. ¿Cómo te atreves a congelar nuestras cuentas?, gritó por teléfono. Nuestras cuentas están protegidas hasta que se resuelva el divorcio. Si necesitas dinero, puedes usar tus propios recursos, respondió Marisol calmadamente. No tengo recursos propios. Tú lo sabes perfectamente. Entonces quizás debiste pensar en eso antes de gastar 1 millón de pesos en tu amante. Marisol, esto es guerra. Si quieres guerra, la tendrás. La llamada terminó abruptamente. Esa misma tarde, Berenice informó a Marisol que habían llegado reporteros al edificio preguntando sobre el divorcio. ¿Reporteros?, preguntó Marisol sorprendida. Sí, del periódico El Universal y de una revista de sociales. Dicen que recibieron información sobre un divorcio escandaloso de empresarios prominentes. Era claro que Cristóbal había cumplido su amenaza de hacer público el proceso. Sin embargo, Marisol se dio cuenta de que esto podría funcionar a su favor si manejaba la situación correctamente. Berenice, prepara un comunicado de prensa. Vamos a controlar la narrativa. Esa noche, Marisol trabajó con un especialista en relaciones públicas para redactar un comunicado que protegiera su reputación mientras exponía la conducta de Cristóbal. El comunicado, que saldría al día siguiente, establecía los hechos básicos. Marisol había descubierto una relación extramarital de su esposo que había sido financiada con recursos matrimoniales y estaba buscando justicia a través del sistema legal. 2 días después, la historia apareció en la sección de negocios de varios periódicos importantes. Para sorpresa de Cristóbal, la cobertura mediática favorecía claramente a Marisol, presentándola como una empresaria exitosa que había sido traicionada por un esposo oportunista. El licenciado Morales llamó a Marisol esa mañana.
La cobertura mediática está funcionando a nuestro favor. Varios colegas me han contactado expresando su apoyo hacia usted. ¿Y cómo está reaccionando el otro lado? Campos me llamó anoche. Aparentemente Cristóbal está furioso porque la narrativa no se desarrolló como esperaba. Esa misma semana, Citlali cumplió su promesa de grabar una conversación con Cristóbal. En la grabación, que entregó al licenciado Morales, se escuchaba claramente a Cristóbal ofreciéndole dinero para que no testificara y amenazando con arruinar a Marisol si el caso llegaba a juicio. Esta grabación es evidencia de obstrucción a la justicia, explicó Patricio. Podemos usarla para demostrar que su esposo está tratando de manipular el proceso legal. Un mes antes del juicio, Campos contactó al licenciado Morales con una nueva propuesta de acuerdo. Mi cliente está dispuesto a aceptar un acuerdo de 800,000 pesos más, la renuncia a todos los bienes matrimoniales, informó Patricio a Marisol. Sigue siendo menos de lo que robó, respondió Marisol. Sí, pero Mari, tengo que ser honesto contigo. Obtener el millón completo en juicio podría ser complicado. Los jueces a veces prefieren dividir las diferencias, especialmente en casos matrimoniales. Marisol consideró la oferta durante varios días. 800,000 pesos más la casa y la renuncia a cualquier reclamo sobre su empresa era una recuperación significativa. Sin embargo, aceptar menos del monto completo le parecía permitir que Cristóbal escapara parcialmente de las consecuencias de sus acciones. Patricio, contraoferte con 900,000 pesos más todos los bienes matrimoniales. Es mi oferta final antes del juicio. 2 días después, Campos respondió que su cliente rechazaba la contraoferta. Muy bien, dijo Marisol. Entonces nos vemos en el tribunal. La semana previa al juicio, Marisol se sintió extrañamente tranquila. Había hecho todo lo posible para prepararse. Tenía evidencias sólidas y un equipo legal competente. El resultado estaba fuera de su control, pero sabía que había peleado por sus derechos con integridad. Guadalupe la visitó en su oficina la noche antes del juicio. ¿Cómo te sientes, Mari? Preparada. Sea cual sea el resultado mañana, sé que hice lo correcto al no permitir que Cristóbal saliera impune de sus acciones. ¿Tienes algún arrepentimiento sobre todo el proceso? Marisol reflexionó sobre la pregunta. Mi único arrepentimiento es haber tardado tanto en ver quién era realmente Cristóbal. Pero supongo que a veces necesitamos que las personas nos muestren su verdadera naturaleza antes de poder actuar. Mañana comienza un nuevo capítulo en tu vida, dijo Guadalupe, abrazando a su hermana. Sí, respondió Marisol, y esta vez voy a escribirlo completamente sola. La mañana del juicio Marisol se despertó temprano y se vistió con su traje azul marino más elegante. Era el mismo traje que había usado el día que firmó el contrato más importante en la historia de su empresa. Le parecía apropiado usarlo el día que recuperaría su libertad e independencia. Mientras se dirigía al tribunal, pensó en el camino que la había llevado hasta ese momento. Había construido una empresa exitosa, había sobrevivido a la traición de su esposo, y había luchado por sus derechos con dignidad. Sin importar lo que pasara en las siguientes horas, ya se sentía victoriosa. El edificio del tribunal se alzaba imponente bajo el cielo despejado de la Ciudad de México. Marisol respiró profundamente mientras subía las escaleras. Estaba lista para la batalla final. El Juzgado 10º Familiar de la Ciudad de México era un edificio de arquitectura austera, pero la sala de audiencias tenía una solemnidad que reflejaba la importancia de las decisiones que allí se tomaban. Las paredes color crema y los muebles de madera oscura creaban un ambiente formal, donde las vidas se transformaban con el golpe de un martillo judicial. Marisol entró al recinto acompañada del licenciado Morales a las 8:30 de la mañana. A pesar de la hora temprana, ya había varios reporteros esperando en los pasillos, evidencia de que el caso había capturado la atención pública. La historia de la empresaria exitosa traicionada por su esposo había resonado en la sociedad mexicana, especialmente entre las mujeres profesionales que veían en Marisol un símbolo de fortaleza e independencia. Cristóbal ya estaba sentado en la mesa de la parte demandada junto a Evaristo Campos. Su apariencia había cambiado notablemente desde el inicio del proceso. Había perdido peso. Su traje se veía menos impecable que de costumbre,
y las líneas de estrés alrededor de sus ojos eran más pronunciadas. Cuando Marisol entró, la miró brevemente antes de desviar la vista hacia sus documentos. El juez Rodrigo Mendizábal entró puntualmente a las 9 de la mañana. Era un hombre de unos 55 años, con cabello completamente cano, y una reputación de ser meticuloso y justo en sus decisiones. Durante sus 20 años en el Poder Judicial, había manejado algunos de los casos de divorcio más complejos del país, incluyendo varios que involucraban figuras públicas y fortunas considerables. «Buenos días», dijo el juez Mendizábal, tomando asiento. «Estamos aquí para resolver el caso de divorcio entre la señora Marisol Vega y el señor Cristóbal Ruiz. Entiendo que ambas partes han presentado demandas y contrademandas, y que los intentos de mediación han fracasado». El secretario del juzgado leyó un resumen de las demandas principales. Marisol solicitaba el divorcio por causal de adulterio, la devolución de fondos utilizados indebidamente y la protección de sus activos empresariales. Cristóbal, por su parte, había demandado la división equitativa de bienes matrimoniales y una pensión alimenticia temporal. «Licenciado Morales, puede proceder con su alegato de apertura», indicó el juez. Patricio Morales se levantó con la confianza de quien había preparado meticulosamente su caso. «Su señoría, este es un caso que ilustra claramente cómo la confianza matrimonial puede ser violada de la manera más sistemática y calculada posible. Mi cliente, la señora Marisol Vega, descubrió que su esposo de 15 años no solo mantenía una relación extramarital, sino que había estado financiando esta relación con recursos matrimoniales obtenidos mediante engaños». Patricio caminó hacia el centro de la sala, dirigiéndose tanto al juez como al pequeño grupo de observadores. «Su señoría, no estamos hablando de un error momentáneo o una indiscreción pasajera. Estamos hablando de un patrón de comportamiento que se extendió por más de 6 meses, durante los cuales el señor Ruiz mintió sistemáticamente a su esposa para obtener dinero que luego utilizaba para mantener un departamento para su amante, comprarle regalos costosos y financiar una vida paralela». El licenciado Morales se dirigió a la mesa donde tenía organizadas las evidencias. «Su señoría, durante el proceso probatorio, demostraremos que el señor Ruiz obtuvo más de 1.200.000 pesos de su esposa mediante falsas pretensiones. Cada transferencia bancaria, cada gasto en tarjetas corporativas, cada mentira que utilizó para justificar estos gastos está documentada en nuestros expedientes». Continuó detallando la cronología de los eventos, desde las primeras sospechas de Marisol hasta el descubrimiento completo de la traición. «Su señoría, mi cliente no busca venganza, busca justicia. Busca la restitución de los fondos que fueron sustraídos de manera fraudulenta y busca proteger el patrimonio que construyó con años de trabajo honesto e incansable». Cuando terminó su alegato, el licenciado Campos se levantó para presentar la defensa de Cristóbal. Su estrategia era clara desde las primeras palabras: minimizar la responsabilidad de su cliente y retratar a Marisol como una esposa vengativa que exageraba los daños. «Su señoría, mi cliente reconoce que cometió errores graves en su matrimonio. No venimos aquí a negar que mantuvo una relación extramarital, ni a justificar esa conducta. Sin embargo, creemos que la parte actora está magnificando tanto la duración como el costo financiero de estos errores». Campos argumentó que muchos de los gastos que Marisol atribuía a la relación extramarital eran, en realidad, gastos legítimos de trabajo y vida personal que cualquier esposo tenía derecho a hacer. «Su señoría, el matrimonio es una sociedad económica, y mi cliente tenía derechos legítimos sobre los recursos matrimoniales. Además», continuó Campos, «mi cliente ha ofrecido repetidamente llegar a un acuerdo razonable que reconozca sus errores sin llevar este asunto a la arena pública. Ha sido la parte actora quien ha insistido en un proceso judicial que ha resultado humillante y costoso para ambas partes. La primera testigo llamada por el licenciado Morales fue Guadalupe Vega. Su testimonio fue claro y directo, narrando cómo había descubierto las inconsistencias en las historias de Cristóbal y cómo había iniciado la investigación que reveló la verdad. «Mi hermana siempre había sido muy confiada en su matrimonio», testificó Guadalupe. «Cuando Cristóbal le pedía dinero para gastos de trabajo,
Ella nunca cuestionaba esas peticiones porque confiaba completamente en él. Cuando comencé a investigar y descubrí que las razones que daba para necesitar el dinero no eran ciertas, supe que tenía que contárselo. Durante el contrainterrogatorio, Campos trató de sugerir que Guadalupe había influenciado a Marisol para buscar el divorcio por motivos financieros, pero su testimonio se mantuvo consistente y creíble. La segunda testigo fue Berenice Alarcón, la asistente de Marisol. Su testimonio se centró en los cambios de comportamiento que había observado en Cristóbal durante los meses anteriores al descubrimiento de la aventura. El señor Ruiz comenzó a llamar más frecuentemente pidiendo transferencias de dinero, testificó Berenice. Al principio eran cantidades pequeñas, pero gradualmente fueron aumentando. También noté que siempre tenía prisa cuando hacía estas peticiones, como si no quisiera que la señora Vega tuviera tiempo de hacer preguntas. Berenice también testificó sobre la ocasión en que Cristóbal había visitado la oficina después de que Marisol anunciara su intención de divorciarse. Se veía muy alterado y desesperado. Hizo comentarios sobre hacer que el proceso fuera difícil para la señora Vega si ella no cooperaba. El tercer testigo fue el investigador privado, quien presentó las evidencias fotográficas y documentales que había recopilado. Sus fotografías mostraban claramente a Cristóbal y Citlali en situaciones íntimas, entrando y saliendo del departamento en la Roma Norte y cenando en restaurantes caros. Seguía al señor Ruiz durante varias semanas, explicó el investigador. Su rutina era muy consistente. Salía del trabajo, se dirigía al departamento de la señorita Herrera, pasaba varias horas allí y luego regresaba a su casa. También documenté múltiples ocasiones en que utilizó tarjetas de crédito para comprar regalos costosos que luego entregaba a la señorita Herrera. Cuando llegó el momento del testimonio de Citlali Herrera, la tensión en la sala se incrementó notablemente. La joven entró vestida de manera conservadora, claramente nerviosa, pero determinada a cumplir con su compromiso de testificar. Señorita Herrera, comenzó el licenciado Morales, ¿puede contarnos cómo conoció al señor Cristóbal Ruiz? Comencé a trabajar como secretaria en su bufete hace aproximadamente 1 año y medio, respondió Citlali con voz clara pero nerviosa. Al principio nuestra relación era estrictamente profesional, pero después de algunos meses, él comenzó a invitarme a almorzar y a mostrar interés personal en mí. ¿Qué le dijo el señor Ruiz sobre su situación matrimonial? Me dijo que él y su esposa estaban separados y que se iban a divorciar de manera amigable. Me dijo que su esposa ya tenía una nueva relación y que solo estaban esperando finalizar los aspectos legales del divorcio. Citlali continuó narrando cómo Cristóbal había rentado el departamento para ella, explicándole que era su propiedad personal y que quería que ella viviera allí. Me dijo que una vez que se finalizara su divorcio, podríamos vivir juntos oficialmente. ¿El señor Ruiz le hacía regalos costosos? Sí, constantemente. Bolsas de diseñador, joyas, ropa cara. Al principio pensé que tenía mucho dinero propio, pero después comencé a notar que siempre pagaba con tarjetas que tenían el apellido Vega. Durante el contrainterrogatorio, Campos trató de desacreditar a Citlali sugiriendo que había aceptado regalos costosos, sabiendo que estaba participando en una relación extramarital. Sin embargo, Citlali mantuvo firmemente que había creído las mentiras de Cristóbal sobre su situación matrimonial. Cuando finalmente me di cuenta de que me había mentido sobre estar separado, me sentí traicionada tanto como se debe haber sentido la señora Vega, testificó Citlali. Decidí decir la verdad porque él nos había mentido a ambas. El momento más dramático del juicio llegó cuando Citlali presentó la grabación en la que Cristóbal le ofrecía dinero para no testificar. La grabación se reprodujo en la sala, y la voz de Cristóbal se escuchó claramente ofreciendo 50,000 pesos a cambio de su silencio. Si no testificas contra mí, puedo darte 50,000 pesos. Se escuchaba la voz de Cristóbal en la grabación. Y cuando todo esto termine, podremos estar juntos como habíamos planeado. Pero tú me mentiste sobre estar divorciado, respondía la voz de Citlali en la grabación. Eso es un detalle técnico. Lo importante es nuestro futuro juntos, replicaba Cristóbal. El juez Mendizábal escuchó la grabación con expresión seria. Cuando terminó, se dirigió a las partes.
Esta grabación constituye evidencia de un intento de obstrucción a la justicia. Será considerada en mi decisión final. El cuarto día del juicio, llegó el momento del testimonio de Marisol. Vestida con su traje azul marino, se dirigió al estrado con la dignidad que había caracterizado toda su conducta durante el proceso. Señora Vega, comenzó el licenciado Morales, ¿puede describir para el juzgado cómo se sintió cuando descubrió la infidelidad de su esposo? Marisol respiró profundamente antes de responder. Su señoría, la traición personal fue dolorosa, pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que había estado financiando inconscientemente la aventura de mi esposo. Me sentí utilizada no solo como esposa, sino como una fuente de ingresos para sostener una relación que destruía nuestro matrimonio. ¿Confió usted en las explicaciones que le daba su esposo sobre la necesidad de dinero? Completamente. Durante 15 años de matrimonio, había confiado en Cristóbal en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando me decía que necesitaba dinero para gastos de trabajo o para oportunidades de negocio, yo creía que era para nuestro beneficio mutuo. Marisol describió detalladamente cada ocasión en que Cristóbal había solicitado dinero, las explicaciones que había dado, y cómo había descubierto posteriormente que esas explicaciones eran falsas. ¿Qué impacto ha tenido esta situación en su empresa? He tenido que implementar medidas de seguridad adicionales para proteger la información confidencial de mi empresa. También he tenido que dedicar tiempo y recursos significativos a este proceso legal, tiempo que normalmente habría invertido en el crecimiento de mi negocio. Durante el contrainterrogatorio, Campos trató de presentar a Marisol como una esposa controladora que había descuidado su matrimonio por enfocarse demasiado en su empresa. Señora Vega, ¿no es cierto que pasaba la mayoría de su tiempo trabajando y que su esposo se sentía abandonado? Mi trabajo me permitió proporcionar un estilo de vida privilegiado para ambos, respondió Marisol firmemente. Cristóbal nunca expresó sentirse abandonado. De hecho, disfrutaba de los beneficios económicos de mi éxito empresarial. ¿No considera que su obsesión con el trabajo contribuyó a los problemas matrimoniales? Licenciado, mi dedicación al trabajo no justifica la infidelidad ni el robo. Si Cristóbal tenía problemas con nuestro matrimonio, la solución era hablar conmigo o buscar ayuda profesional, no mentir y robar para mantener una amante. El quinto día del juicio fue el turno de Cristóbal de testificar en su propia defensa. Su estrategia era clara: admitir la infidelidad pero negar que hubiera robado dinero, argumentando que como esposo tenía derecho a usar recursos matrimoniales. Señor Ruiz, comenzó su abogado, ¿reconoce usted que mantuvo una relación extramarital? Sí, lo reconozco, respondió Cristóbal con voz baja. Fue el error más grande de mi vida, y me arrepiento profundamente. ¿Puede explicar al juzgado las circunstancias que lo llevaron a esta situación? Cristóbal respiró profundamente antes de responder. Su señoría, mi matrimonio con Marisol había estado pasando por dificultades durante varios años. Ella estaba completamente absorta en su empresa. Trabajaba 18 horas al día, y nuestra relación se había vuelto más una sociedad comercial que un matrimonio. Continuó explicando cómo se había sentido invisible en su propio matrimonio, y cómo Citlali había representado una conexión emocional que no había encontrado en casa. ¿Reconoce usted que utilizó dinero matrimonial para mantener esta relación? Reconozco que gasté dinero en Citlali, pero no creo que esto constituya robo. Marisol y yo estábamos casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Yo tenía derechos legales sobre esos recursos. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio del licenciado Morales, la defensa de Cristóbal se desmoronó rápidamente. Señor Ruiz, ¿le dijo usted a su esposa que necesitaba dinero para renovar su oficina? Sí, pero ¿era cierto que iba a renovar su oficina? No, pero necesitaba el dinero para... Simplemente responda sí o no, señor Ruiz. ¿Le mintió a su esposa sobre el propósito de ese dinero? Sí, admitió Cristóbal reluctantemente. ¿Le dijo que necesitaba dinero para comidas de negocios cuando en realidad las comidas eran con su amante? Sí. ¿Le dijo que necesitaba dinero para gastos de trabajo cuando en realidad estaba pagando la renta de un departamento para su amante? Sí. El licenciado Morales continuó sistemáticamente desmontando cada mentira que Cristóbal había utilizado para obtener dinero de Marisol. Para el final del contrainterrogatorio,
Quedaba claro que los gastos no habían sido ejercicio legítimo de derechos matrimoniales, sino resultado de un engaño sistemático. Señor Ruiz, ¿intentó usted convencer a la señorita Herrera de que no testificara en este juicio? Tuvimos una conversación, pero ¿le ofreció dinero para que no testificara? Cristóbal vaciló sabiendo que la grabación ya había sido presentada como evidencia. Fue un malentendido. Señor Ruiz, acabamos de escuchar una grabación donde claramente le ofrece 50,000 pesos para no testificar. ¿Considera usted que esto fue un malentendido? No, su señoría. Fue un error de juicio. El sexto día del juicio se dedicó a los testimonios de peritos financieros. El contador de Marisol, Teodoro Villarreal, presentó un análisis detallado de todos los gastos que Cristóbal había hecho usando recursos matrimoniales. Su señoría, he identificado un total de 1,232,000 pesos en gastos que el señor Ruiz realizó durante el período de su relación extramarital, testificó Teodoro. Esto incluye transferencias directas por 800,000 pesos, gastos en tarjetas corporativas por 300,000 pesos, y pagos de renta del departamento por 132,000 pesos. Un perito independiente nombrado por el juzgado confirmó estos cálculos, agregando que los gastos mostraban un patrón claramente diferente al comportamiento financiero histórico de la pareja. Antes del inicio de la relación extramarital, los gastos del señor Ruiz eran consistentes y predecibles, explicó el perito independiente. A partir de marzo del año pasado, hay un incremento dramático en gastos relacionados con entretenimiento, regalos y pagos de servicios que no correspondían a las necesidades familiares normales. El séptimo día del juicio se dedicó a los alegatos finales. El licenciado Morales presentó un resumen convincente de todas las evidencias, enfatizando el patrón sistemático de engaño y la cantidad substancial de dinero involucrada. Su señoría, hemos demostrado más allá de cualquier duda razonable que el señor Ruiz engañó sistemáticamente a su esposa para obtener más de 1,000,000 de pesos que utilizó para mantener una relación extramarital, argumentó Morales. Esto no fue un error de juicio momentáneo, sino un patrón de comportamiento fraudulento que se extendió por meses. Además, su señoría, hemos demostrado que el señor Ruiz intentó obstruir la justicia, ofreciendo dinero a un testigo para que no testificara. Este comportamiento revela un carácter que no merece consideración especial en la división de bienes matrimoniales. Morales concluyó pidiendo al juez que ordenara la restitución completa de los fondos, que otorgara el divorcio por causal de adulterio, y que adjudicara todos los bienes matrimoniales a Marisol como compensación por el daño sufrido. Evaristo Campos presentó su alegato final enfocándose en la idea de que, aunque su cliente había cometido errores, la respuesta de Marisol había sido desproporcionada. Su señoría, mi cliente reconoce plenamente sus errores y está dispuesto a hacer reparaciones razonables, argumentó Campos. Sin embargo, creemos que la parte actora está buscando una compensación que va más allá de los daños reales sufridos. Mi cliente está dispuesto a devolver 600,000 pesos y renunciar a sus derechos sobre la casa matrimonial. Creemos que esto constituye una compensación justa que reconoce tanto los errores de mi cliente como los derechos matrimoniales que legalmente le corresponden. Después de los alegatos finales, el juez Mendizábal anunció que tomaría un receso de una semana para deliberar antes de emitir su sentencia. Durante esa semana, Marisol trató de mantener su rutina normal, pero era imposible no pensar constantemente en el resultado del juicio. Había presentado el mejor caso posible, tenía evidencias sólidas y testimonios creíbles, pero sabía que en el sistema judicial siempre existía un elemento de incertidumbre. Guadalupe la visitó en su oficina a mitad de la semana. ¿Cómo te sientes sobre el juicio? Creo que presentamos un caso sólido, respondió Marisol, pero no puedo evitar sentir ansiedad sobre la decisión del juez. Sin importar lo que decida, ya ganaste algo importante, observó Guadalupe. Te defendiste, expusiste la verdad, y no permitiste que Cristóbal saliera impune de sus acciones. Tienes razón. Hace un año, probablemente habría aceptado cualquier explicación que me hubiera dado, y habría tratado de salvar el matrimonio. Ahora sé que merezco ser tratada con respeto y honestidad.
El día de la sentencia, la sala del tribunal estaba llena. Además de las partes y sus abogados, había reporteros y varios observadores que habían seguido el caso a través de los medios. Marisol se sentó junto al licenciado Morales, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. El juez Mendizábal entró puntualmente a las 10 de la mañana, portando una carpeta gruesa que contenía su decisión. He revisado cuidadosamente todas las evidencias presentadas en este caso, comenzó el juez. Este es un caso que involucra no solo la disolución de un matrimonio, sino también cuestiones serias de confianza, honestidad y uso indebido de recursos matrimoniales. El juez hizo una pausa, revisando sus notas antes de continuar. En cuanto a la causal de divorcio, encuentro que las evidencias de adulterio son irrefutables. Las fotografías, testimonios y la propia admisión del señor Ruiz establecen claramente que mantuvo una relación extramarital durante un periodo prolongado. En cuanto al uso de recursos matrimoniales, encuentro que el señor Ruiz obtuvo dinero de la señora Vega mediante engaños sistemáticos. Aunque es cierto que como esposo tenía ciertos derechos sobre los recursos matrimoniales, estos derechos no incluyen el derecho a mentir sobre el propósito de los gastos o a utilizar recursos matrimoniales para mantener una relación extramarital. Marisol sintió que su corazón se aceleraba mientras el juez continuaba. La evidencia muestra que el señor Ruiz gastó un total de 1.232.000 pesos en su relación extramarital. Este monto está claramente documentado y ha sido verificado por peritos independientes. Además, el intento del señor Ruiz de influir en el testimonio de la señorita Herrera mediante soborno constituye un agravante serio que afecta mi evaluación de su carácter y credibilidad. El juez se dirigió directamente a las partes. Tercero, todos los bienes matrimoniales, incluyendo la casa en las lomas de Chapultepec, se adjudican íntegramente a la señora Vega, como compensación adicional por los daños sufridos. Cuarto, la empresa comercializadora Vega se reconoce como propiedad separada de la señora Vega, habiendo sido fundada antes del matrimonio y desarrollada principalmente con su trabajo y recursos. Quinto, se desestiman todas las demandas del señor Ruiz, incluyendo su solicitud de pensión alimenticia y división de bienes. Por lo tanto, resuelvo lo siguiente. Primero, se otorga el divorcio entre la señora Marisol Vega y el señor Cristóbal Ruiz por causal de adulterio. Segundo, el señor Ruiz deberá restituir a la señora Vega la cantidad total de 1.232.000 pesos, representando los recursos matrimoniales que utilizó indebidamente. Marisol sintió una oleada de alivio y vindicación. El martillo del juez resonó en la sala, sellando oficialmente el final del matrimonio y la victoria legal de Marisol. Después de la sentencia, Marisol se encontró rodeada de reporteros en los pasillos del tribunal. Con la compostura que la había caracterizado durante todo el proceso, ofreció una declaración breve pero poderosa. Esta sentencia no es solo una victoria personal, sino una afirmación de que las acciones tienen consecuencias y que la justicia prevalece cuando se defiende la verdad con evidencias sólidas, declaró Marisol. Espero que mi caso inspire a otras mujeres a defenderse cuando sean victimizadas financiera o emocionalmente. Esa noche, Marisol organizó una pequeña celebración en su oficina con Guadalupe, Berenice y su equipo de trabajo más cercano. No era una celebración del final de su matrimonio, sino del inicio de una nueva etapa de su vida en la que había recuperado no solo su dinero, sino también su dignidad y autorrespeto. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Guadalupe mientras brindaban con champán. Voy a enfocarme en lo que siempre se me ha dado mejor, construir mi empresa y mi futuro, respondió Marisol. Durante 15 años permití que alguien más fuera parte central de mi vida. Ahora voy a descubrir qué puedo lograr cuando toda mi energía está enfocada en mis propios objetivos. 3 meses después de la sentencia, Marisol había transformado por completo su vida personal y profesional. Había vendido la casa en Las Lomas y comprado un penthouse moderno en Polanco, que reflejaba mejor su nueva etapa de vida. Comercializadora Vega había firmado contratos de expansión hacia Centroamérica, proyectos que Marisol había postergado durante años debido a las distracciones de su matrimonio problemático. Cristóbal, por su parte,
Había tenido que vender varios activos personales para cumplir con la orden de restitución. Su reputación en el ámbito legal había sufrido considerablemente debido a la publicidad del caso, y varios clientes importantes habían cancelado sus contratos con su bufete. Citlali había terminado su relación con él inmediatamente después del juicio y había encontrado un trabajo mejor remunerado en otra empresa. Un año después del juicio, Marisol recibió una invitación para dar una conferencia en el Congreso Nacional de Mujeres Empresarias. Su historia había inspirado a muchas mujeres profesionales, y su manejo del proceso de divorcio había establecido precedentes importantes en casos de uso indebido de recursos matrimoniales. Durante su conferencia, Marisol reflexionó sobre las lecciones aprendidas durante esa etapa difícil de su vida. Durante 15 años, definí mi éxito en términos de lo que podía proporcionar a mi matrimonio, dijo ante una audiencia de más de 500 mujeres empresarias. Trabajé incansablemente para crear un estilo de vida que beneficiara a ambos, pero nunca establecí límites claros sobre cómo debían ser tratados mis recursos y mi confianza. Cuando descubrí la traición, mi primera reacción fue preguntarme qué había hecho mal, pero con el tiempo me di cuenta de que la pregunta correcta era ¿por qué había permitido que alguien más tuviera tanto control sobre mi bienestar emocional y financiero? Marisol concluyó su conferencia con un mensaje que resonó profundamente en la audiencia. Ninguna relación, sin importar cuán importante sea para nosotras, debe requerir que sacrifiquemos nuestra dignidad, nuestra seguridad financiera o nuestro respeto propio. Cuando defendemos nuestros derechos con evidencias sólidas y determinación firme, la justicia puede prevalecer. Al final de la conferencia, una joven empresaria se acercó a Marisol. Señora Vega, estoy pasando por una situación similar con mi esposo. ¿Qué consejo me daría? Marisol la miró con comprensión y determinación. Documenta todo, confía en tu instinto, y recuerda que mereces ser tratada con honestidad y respeto. No permitas que nadie te convenza de que eres la responsable de su deshonestidad. Esa noche, mientras regresaba a su penthouse, Marisol reflexionó sobre el camino que había recorrido desde aquella mañana lluviosa, cuando descubrió la primera evidencia de la traición de Cristóbal. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo mucho más valioso: el conocimiento profundo de su propia fortaleza y la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Comercializadora Vega continuó creciendo bajo su liderazgo renovado, y Marisol se había convertido en una defensora reconocida de los derechos de las mujeres en casos de divorcio complejos. Su caso había establecido precedentes legales importantes y había inspirado cambios en la legislación matrimonial para proteger mejor a las víctimas de fraude conyugal. 5 años después del juicio, Marisol había duplicado el tamaño de su empresa y había establecido operaciones en 6 países latinoamericanos. Nunca se había vuelto a casar, pero había encontrado una satisfacción profunda en su independencia total y en el impacto positivo que su historia había tenido en otras mujeres. En una entrevista para una revista de negocios, un periodista le preguntó si alguna vez lamentaba haber luchado tan públicamente por la justicia en su divorcio. Jamás, respondió Marisol sin vacilación. Esa batalla no fue solo por mi dinero o mi dignidad, fue por establecer el principio de que las acciones tienen consecuencias, sin importar quién las cometa. Mi esposo creyó que podía traicionarme y robarme sin enfrentar repercusiones reales. Demostré que estaba equivocado. ¿Y qué le diría a otras mujeres que enfrentan situaciones similares? Que su valor no se define por el tratamiento que reciben de otros, sino por cómo responden cuando ese tratamiento es inaceptable. Que la justicia no siempre es fácil de obtener, pero siempre vale la pena pelear por ella. Y que la independencia económica y emocional no es un lujo, sino una necesidad fundamental para cualquier mujer que quiera tener control real sobre su destino. La historia de Marisol Vega se había convertido en un símbolo de resistencia y justicia, en una sociedad donde muchas mujeres seguían tolerando traiciones financieras y emocionales por miedo a las consecuencias de defenderse. Pero Marisol había demostrado que con evidencias sólidas, determinación inquebrantable y la representación legal correcta, incluso las batallas más difíciles podían ganarse.
Al final, Cristóbal había creído que su experiencia como abogado y su arrogancia le darían ventaja sobre una esposa traicionada, pero había subestimado gravemente la inteligencia, la determinación y la fortaleza de la mujer que había estado financiando su estilo de vida durante 15 años. La justicia había prevalecido, y Marisol Vega había emergido no solo como la vencedora de una batalla legal, sino como un ejemplo de cómo la dignidad y la integridad podían triunfar sobre la traición y el engaño. Su historia continuaría inspirando a generaciones de mujeres que enfrentaran situaciones similares, recordándoles que merecían ser tratadas con respeto, honestidad y justicia, sin importar cuánto tiempo hubieran tolerado lo contrario. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Marisol tomó las decisiones correctas? ¿Habrías actuado igual en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estos casos de la vida real. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte más historias increíbles como esta. Tu apoyo nos motiva a seguir trayéndote el mejor contenido. Nos vemos en el próximo video.